Ya hemos visto que la coma nos sirve para delimitar incisos, para aislar vocativos e interjecciones, para separar apéndices confirmativos y para marcar elisiones. Hasta aquí todo es fácil, ¿verdad? Pues ahora vamos a acercarnos a un uso que es sencillo, pero que genera varias dudas y provoca con no poca frecuencia la aparición de la llamada coma criminal. Aunque en el español, por lo general, tenemos la libertad de mover a nuestro antojo ciertos segmentos de una oración simple, hay un orden regular que nos lo enseñan en la escuela cuando estamos aprendiendo a redactar y que es una especie de lugar seguro al cual siempre podemos volver, en especial cuando nos enredamos a la hora de puntuar, de darle un orden a los elementos de nuestra frase. Una oración simple, modelo para nuestros fines, está compuesta por sujeto y predicado. José Martí escribió cartas a Manuel Mercado durante la segunda mitad del siglo XIX. No voy a adentrarme en toda la complejidad que puede tener un sujeto en ciertos casos, ni tampoco voy a detallar las variantes que podemos encontrar en los segmentos que conforman el predicado. Pero sí me interesa poner el foco en cuáles son las partes de la oración y cuáles son las preguntas que nos permiten identificarlas. ¿Y para qué necesitas saber identificarlas? Para determinar muchas veces cuándo debes poner una coma y cuándo no. Vamos por partes. Si desglosamos el predicado de esta oración, veremos que de manera exhaustiva habría de mostrar los siguientes bloques: verbo más complementos. Estos complementos podrían ser complemento directo, indirecto, circunstancial, de régimen, agente, partitivo, predicativo, pero no te asustes, porque solo vamos a ver aquí los que son más comunes y más fáciles de identificar, al menos para los fines de este curso. Me refiero a los complementos directo, indirecto y circunstancial. La estructura de nuestra oración modelo quedaría así: sujeto más verbo más complemento directo más complemento indirecto más complemento circunstancial. ¿Cómo identifico cada segmento? Empiezo por encontrar el núcleo verbal. ¿Cuál es la palabra o el conjunto de palabras que me da la acción? Aquello que se hace, lo que pasa o lo que es. En este ejemplo es escribió. Escribir es lo que se hace. Una vez que tenemos el núcleo verbal, tenemos la mitad de la tarea hecha porque solo resta hacerle las preguntas correctas a ese núcleo verbal para encontrar los demás segmentos. El sujeto, por ejemplo, responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién escribió? José Martí fue quien escribió. Una vez que hemos identificado al sujeto y al verbo, nos quedan los complementos. Para determinar cuál es el complemento directo, le preguntamos al verbo qué es lo que se ha escrito. ¿Qué escribió José Martí? Escribió cartas. Entonces, cartas es mi complemento directo. Si quieres estar muy seguro, sustituye ese segmento que has identificado como complemento directo por los pronombres lo, la, los, las. La oración que se forma tiene sentido. Estás ante tu complemento directo. Ejemplo, él escribió cartas, él las escribió. El complemento indirecto, por su parte, responde la interrogante ¿a quién? Busca el destinatario o la persona que resulta afectada por la acción. Antes se usaba también la pregunta ¿para quién? Y se consideraba complemento indirecto a aquel que respondía con la preposición para, ejemplo, para su amigo. Mas en la actualidad no se admite, puesto que el conjunto que introduce no puede ser sustituido por los pronombres me, te, le, se, nos, os y les. Como sí sucede cuando decimos, por ejemplo, escribió a su amigo, le escribió. Preguntemos al verbo entonces, ¿a quién escribió Martí? La propia oración te contesta con este segmento que dice a Manuel Mercado. En la actualidad, para los análisis más precisos y complejos, hay quienes no confían en el uso de estas preguntas porque dicen que pueden llevar a confundir el complemento directo con el indirecto, por ejemplo. Sin embargo, buena parte de las veces esta confusión se puede evitar si le haces las preguntas al verbo en el orden adecuado. Primero le preguntas por el qué y luego por el a quién.
De todas formas, para los fines más prácticos, para saber cuándo ubicar o no un signo de puntuación, estas preguntas te pueden servir de maravillas. Si te fijas, aquí hay una cuestión vital. El sujeto tiene una estrecha relación con el verbo. Uno está fuertemente ligado al otro, por eso no se pone coma entre ellos. Se pierde la fluidez de la idea, se corta la conexión que tienen si troceamos la oración con una coma. ¿Qué cosa tan rara y tan fea sería poner José Martí, coma, escribió? ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Ese José Martí ni siquiera me funciona ahí como vocativo porque no tiene sentido decir José Martí escribió, como si lo estuviera llamando. Esa es la que se conoce como la llamada coma criminal o asesina. Destroza el mensaje, lo deja sin un sentido claro. Pasa lo mismo con la relación que existe entre el complemento directo o el indirecto y el verbo. Con una coma, tú haces delimitaciones que sirven para orientar al lector sobre qué quieres decir, qué priorizas, qué introduces como dato periférico. Si pones una coma cuando escribes, José Martí escribió cartas. José Martí escribió a Manuel Mercado. ¿Qué es lo que quieres que yo entienda? ¿Cuál es el propósito de aislar ese elemento? Puesto que así, separado como está ahí, no me dice nada. ¿Qué mensaje intentas darme? Todo signo de puntuación tiene que servir a un propósito comunicativo. No está ahí porque queda bonito, sino porque ayuda a expresar mejor una idea. Ahora bien, ¿cuándo una coma sería aceptable en estos casos? Cuando un inciso u otro elemento de los que se aíslan con coma, interjección, apéndice confirmativo, esté entre el sujeto y el verbo, entre el complemento directo y el verbo o entre el complemento indirecto y el verbo. Ejemplos. José Martí, ese maravilloso autor cubano, escribió La Edad de Oro. José Martí escribió, como ya todos saben, La Edad de Oro. José Martí escribió y con qué bella prosa a Manuel Mercado. Otro caso en el que se aceptaría coma entre el sujeto y el verbo es cuando el sujeto es una enumeración que termina con etcétera o con su abreviatura. Solo en ese caso. Si la enumeración no concluye con etcétera, entonces la coma tampoco debería estar. Tíos, hermanos, primos, etcétera, vinieron a la fiesta de cumpleaños. Tíos, hermanos y primos vinieron a la fiesta de cumpleaños. Un aspecto fundamental que no quiero dejar de mencionar es que esta relación fuerte y fluida entre el verbo y el sujeto, entre el verbo y el complemento directo y entre el verbo y el complemento indirecto no varía porque los elementos cambien de posición siempre que uno siga al otro sin otras unidades de por medio. Va sin coma tanto. José Martí escribió como escribió José Martí. Compró una camiseta compró. Escribió a su madre escribió. Y a estas alturas, puede que te preguntes qué pasa entonces con los complementos circunstanciales. Los hemos dejado de lado. ¿Sucede igual con ellos? Veamos. Un complemento circunstancial nos puede contar sobre el lugar, el tiempo, el modo, la cantidad, la causa, el fin, la compañía y mucho más sobre aquello que sucede o es. ¿Qué preguntas hacemos en los casos más comunes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Con quién? En una oración pueden coexistir varios complementos circunstanciales. Puede existir uno solo o puede no aparecer ninguno. Todo depende de nuestras necesidades expresivas. En este ejemplo, el segmento que nos sobra luego de identificar las otras partes es durante la segunda mitad del siglo XIX. Es un complemento circunstancial y lo único que habríamos de preguntarnos si queremos especificidad es cuál interrogante responde. Durante la segunda mitad del siglo XIX responde al cuándo escribió. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la coma? Mucho. Ya hemos visto que hay partes de la oración que no admiten ser separadas del verbo por una coma, pero hay otras partes que cuando son extensas y las ponemos delante del verbo necesitan una. Es lo que pasa con los complementos circunstanciales más largos. Cuando los traemos al frente de una oración simple o los acomodamos delante del verbo, la norma recomienda poner una coma.
Es decir, cuando inviertas el llamado orden regular de una oración, detente y revisa, porque es muy probable que en unos cuantos casos necesites este signo. Ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX, José Martí escribió La Edad de Oro para los niños. Si te fijas, cuando este complemento va detrás del verbo, no lleva coma, no la necesita, a no ser que forme parte de algún inciso o sea un dato muy periférico que queramos dar, pero cuando se antepone y es extenso, la recomendación es poner esa coma. También se recomienda ponerla si el complemento circunstancial antepuesto funciona como inciso, si queremos dar la relevancia a la información o si el dato que introduce afecta todo el enunciado. Ejemplos: a veces me gustan tus hoyuelos y a veces me encantan. En Santiago vivimos 5 crudos años de nuestras vidas y aprendimos a compartir lo poco que teníamos. ¿Cuándo no necesitaríamos el signo? Cuando el complemento circunstancial es muy corto. Ahí es preferible no ponerla. Orden regular. Comimos pizza ayer. Inversión del orden. Ayer comimos pizza. No tiene sentido poner coma aquí. No habrá pérdida para el lector a la hora de identificar los elementos y las jerarquías. Siempre tenemos que preguntarnos: ¿es claro lo que estoy escribiendo? ¿Lo entiende con facilidad el lector o le estoy poniendo un segmento muy largo junto a otro en un lugar que no es el regular y eso genera confusión? Este tema no es complejo, pero no son pocas las veces en que se olvida la coma o peor aún se pone entre el sujeto y el verbo porque la persona no sabe diferenciar entre un sujeto largo y un complemento circunstancial extenso. No es raro que quien escribe haya visto, en los mejores años de su larga e intensa carrera como comediante, hizo reír incluso a las personas más amargadas. Y por imitación de estilo o por creer que debe adornar con una coma, escriba: el mejor y más notable vendedor de este convulso mundo está siempre por aparecer. Uno es un complemento circunstancial largo, responde al cuando hizo reír. Y el otro es un sujeto largo, responde a quién está por aparecer. La persona no lo reconoce, puede que tampoco conozca qué dice la norma y por ello no ha sabido cuándo sí y cuándo no utilizar la coma. Resumiendo, si el complemento circunstancial es extenso y está inmediatamente delante del verbo, se recomienda poner una coma. Si no es extenso, es preferible no ponerla, salvo si se trata de un inciso, si se quiere resaltar la información que brinda o si ésta afecta todo un enunciado. Entre el sujeto y el verbo no se pone coma ni tampoco entre el verbo y los complementos directo e indirecto, salvo si de por medio hay incisos u otros elementos que se aíslan con coma. La clave está en aprender a identificar mínimamente las partes de una oración. Puede parecer trabajoso el primer día, pero una vez que uno aprende a ver las diferencias, luego lo hace de manera automática y hasta se empieza a notar cómo son los demás los que ponen de manera indiscriminada comas imperdonables. Si este tema te parece complicado, toma papel y lápiz, anota las preguntas que debes hacer a cualquier oración simple y verás que ejercitándote a diario aprendes a diferenciar cada parte y a decidir mejor cuándo poner una coma y qué estilo de redacción adoptar. En un primer momento, veíamos que cuando ubicamos un complemento circunstancial extenso antes del verbo, la norma recomienda poner una coma. Detrás del verbo, José Martí escribió La Edad de Oro para los niños durante la segunda mitad del siglo XIX. Antes del verbo, durante la segunda mitad del siglo XIX, José Martí escribió La Edad de Oro para los niños. Un aspecto interesante de esta sugerencia, destinada a brindar mayor claridad y a dejar claras las jerarquías, es que no solo se limita a los complementos circunstanciales en oraciones simples, sino que se extiende a otros casos, y de ellos nos ocuparemos en esta parte de la lección. El primero que veremos es el de las subordinadas adverbiales. ¿Qué nos dice la norma? Que cuando la subordinada adverbial precede a la oración principal, se recomienda poner una coma, a no ser que sea muy breve esa subordinada. Aunque llueva a raudales, mañana iremos al concierto. Si me avisas con tiempo, iré contigo. Si quieres, te llevo.
Algunos dirán, perfecto, lo tengo claro, sigamos. Pero otros pensarán, Dios mío, subordinadas adverbiales, ¿quién se acuerda de cómo reconocerlas? Y en ello es en lo que nos vamos a enfocar ahora. A las subordinadas adverbiales las encontramos en las oraciones compuestas. Ya vimos que una oración simple es aquella que consta de un solo predicado y este tiene por lo general un núcleo verbal, es decir, un verbo conjugado o una perífrasis verbal. Ejemplo de oración simple, mañana iremos al concierto. La oración compuesta, por su parte, tiene como característica el estar formada por dos o más oraciones simples. Esto implica que habrá dos o más predicados y por ende dos o más núcleos verbales. Mañana iremos al concierto aunque llueva a raudales. Aquí hay dos verbos conjugados. La primera oración es mañana iremos al concierto, tiene sentido completo, se entiende a la perfección. Nos queda otro fragmento, aunque llueva a raudales. Y si nos percatamos, no es una oración que podríamos poner suelta en cualquier texto, puesto que exige más datos para que podamos comprender a qué se refiere. Depende de la otra oración para que su significado y la información que aporta puedan ser entendidos de manera plena. Mañana iremos al concierto, aunque llueva a raudales. Estamos entonces ante una oración principal y una supeditada a ella. Una tiene mayor jerarquía que la otra. Es como si una estuviese en un escalón más alto, fenómeno que no pasa o es menos visible en las oraciones coordinadas y yuxtapuestas, por ejemplo, donde estamos ante oraciones simples de sentido completo y con mayor capacidad de independencia enlazadas por una conjunción o por un signo de puntuación. Oración coordinada. Mañana iremos al concierto y pasado mañana viajaremos a España. Sentido completo ambas. Oración yuxtapuesta. Mañana iremos al concierto. No desperdiciaremos la oportunidad de escucharlo cantar en vivo. En estos ejemplos, cada oración puede sobrevivir en un texto por sí sola. En el caso de las subordinadas adverbiales, necesitan ir de la mano de la oración principal para que podamos captar todo su significado. Hay varios tipos de subordinadas, pero las que nos interesan ahora son las adverbiales y ellas tienen una característica muy importante. Funcionan como un complemento circunstancial, es decir, expresan circunstancias que matizan o que existen en torno a lo dicho en la oración principal. Fíjate, vimos que la norma nos dice que en una oración simple, cuando un complemento circunstancial extenso precede al verbo, se recomienda poner una coma, a no ser que sea muy corto el complemento y no afecte a todo el enunciado. Pasa de manera similar con las oraciones complejas que tienen una subordinada adverbial o circunstancial, como también se les llama. El modelo ideal nos dice que una subordinada adverbial o circunstancial va detrás de la oración principal. Ejemplos. Te alimentaría mejor lo que comes si no estuvieras siempre pendiente de la dieta. Termina la propuesta antes de irte a casa. Ganaron el campeonato aunque nadie apostó por ellos ni un centavo. Obtendrás resultados cuando decidas actuar para alcanzar tus metas. Pero ¿siempre ponemos esa subordinada detrás? No. Muchas veces decidimos invertir el orden y ahí lo aconsejable es poner una coma y mucho más si es extensa la oración. ¿Y para qué esa coma? Para marcar las jerarquías y evitar confusiones. Ella es la subordinada y la otra sigue siendo la principal. Si no estuvieras siempre pendiente de la dieta, te alimentaría mejor lo que comes. Antes de irte a casa, termina la propuesta. Aunque nadie apostó por ellos ni un centavo, ganaron el campeonato. Cuando decidas actuar para alcanzar tus metas, obtendrás resultados. Ay, pero ese tema de las subordinadas adverbiales seguro es complicado. Me da pereza de entrarme en la gramática. No te atormentes, no hace falta ser un experto en los diferentes tipos de oraciones para tener pistas de cuándo poner esta coma. Y algunas de esas pistas las veremos a continuación. Si ves que la oración es compleja, tiene dos o más formas verbales y el predicado de una de ellas está introducido por ejemplo, uno de estos términos, sí,
aunque, cuando, mientras, mientras que, mientras tanto, antes, antes de que, después de que, tan pronto como. Ten presente que se recomienda poner una coma si inviertes el orden. Este tipo de oración cumple la función característica de un complemento circunstancial. Nos aporta información sobre tiempo, lugar, modo, condiciones, causas, consecuencias y mucho más. Ella viene a ser el complemento circunstancial de la oración principal. A veces solo queremos decir visitó las cataratas de Iguazú y a veces queremos complejizar más el enunciado. Visitó las cataratas de Iguazú en cuanto reunió el dinero para hacer el viaje. ¿Cuál es la clave para saber cuándo corresponde una coma por inversión del orden? Identifica la oración principal, es decir, aquella que puede sobrevivir y tener sentido completo sin la otra. Visitó las cataratas de Iguazú en cuanto reunió el dinero para hacer el viaje. De estas dos, la primera tiene total sentido para mí si me la pones de manera aislada. Sin embargo, la otra, para sobrevivir de manera aislada, está incompleta. Si yo digo, en cuanto reunió el dinero para hacer el viaje, a no ser que forme parte de un diálogo, no me dice nada. Falta algo. Necesito que me brinde más información para entender de qué va. Y ahora lo más importante. Si ves que esa oración principal está al final, pon una coma detrás del segmento que pusiste delante de ella. Sin coma de por medio. Oración principal más oración subordinada adverbial. Con coma de por medio, oración subordinada adverbial más oración principal. Aquí estamos ante una coma que la propia norma dice que a veces puede ser opcional y que dependerá en ocasiones del estilo que se quiera adoptar. Pero mira, en tanto se adopta ese estilo y para evitar ambigüedades y confusiones en el mensaje, lo mejor es empezar a ponerla y mucho más si la subordinada es larga. Si esta es extremadamente breve, si quieres vengo, puedes darte el lujo ahí de prescindir del signo. Y antes de terminar esta lección larga, larguísima, densa, quiero referirme a otro de esos casos en los que podemos poner coma cuando cambiamos el orden regular de una oración y ubicamos delante del verbo un elemento que de manera tradicional se pone detrás. Cuando aquel elemento que anticipamos nos anuncia el tema del cual hablaremos, podemos poner una coma. Es opcional, pero tiene el encanto de llamar la atención, siento yo, ¿no? De una manera diferente, como si el componente reflexivo destacase más. Miedos, no suelo albergarlos. Miedos no suelo albergar. Guiones que parecen escritos por adolescentes poco dados a escribir, hemos visto ya demasiados. Guiones que parecen escritos por adolescentes poco dados a escribir, hemos visto ya demasiados. Como ves, funciona como una presentación del tema y a continuación viene lo que de él decimos. Aquí siempre tienes que recordar que pones la coma cuando ese elemento presenta un tema sobre el cual se hablará. No sucede así con un ejemplo como el siguiente. Bien coqueto eres tú. En este caso, bien coqueto no anuncia ningún tema, solo describe a alguien. Trocear la oración nos pondría ante un texto sin sentido. Bien coqueto eres tú. Y hasta aquí esta lección sobre la coma con subordinadas adverbiales que anticipamos o con temas que anunciamos. Recuerda siempre que si el elemento que ponemos delante es muy corto, esa coma por lo general no se pone, no es necesaria. Pero si el fragmento que se anticipa es muy largo, entonces su uso sí es recomendable. La próxima lección trata un tema de esos que cuando lo dominas te hacen sentir que tienes una maestría en puntuación, te sientes con poder, o al menos así he visto yo que se sienten muchos. Y es bonito porque uno empieza a tomar decisiones al puntuar, ya no arrastrado por las reglas, sino por el conocimiento de las excepciones y por la búsqueda de la claridad al escribir. Ese tema es cuando ponemos coma antes y detrás de las conjunciones i, e, o, u y ni.